Hola mis amados, buenos días. El Señor les bendiga, les guarde, les prospere. Qué bendición poder saludarlos en esta mañana una vez más y poder tener la bendición de estar delante de ustedes para poder transmitir y para poder presentar hoy un devocional matutino con la palabra del Señor. Mi nombre es Wilson Becerra y soy el pastor de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Les saludo en la bendición del Señor Jesucristo y creo que todos nosotros hoy y siempre seremos bendecidos del Señor por cuanto creemos en Él como Señor y Salvador y por cuanto sabemos y entendemos de que Él es nuestro Redentor, aquel que murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó y hoy en día está a la diestra del Padre esperando que muchos se arrepientan, pero también encontrando un lugar para usted y para su familia. Y qué lindo es de que podamos tener esta hermosa esperanza firme, segura en Cristo Jesús. Amados, bienvenidos, buenos días y qué bendición que usted se conecte y que podamos todos tener este tiempo devocional delante del Señor. Somos la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, ubicada en Bucaramanga. Nuestro sede, el auditorio de nuestra iglesia queda en la calle 28, número 2222. Y pues como es apenas lógico en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, estamos transmitiendo vía virtual, esperando de que muchos también, pues lógicamente, se conecten y puedan disfrutar de la palabra del Señor. Para el día de hoy, mis amados hermanos, queremos también invitarlos a que si usted tiene alguna situación de apremio, alguna situación por medio de la cual usted dice, me gustaría que oraran por mí, estamos dispuestos también a orar por usted. Es lo que más deseamos también, querer orar por todos aquellos que son precisamente nuestros seguidores y que usted puede a vuelta de correo, así sea por Facebook o también por WhatsApp, para lo cual le informo mi número telefónico 317-349-10. Usted se puede comunicar y pues lógicamente nos dice cuál es su petición, nos dice cuál es la necesidad que usted tiene, esa solicitud delante del Señor por la cual también nos uniremos a usted para poder orar a Dios y poder nosotros tener la complacencia de pedirle al Dios Todopoderoso que estamos intercediendo por usted, por su familia, por su trabajo, por sus finanzas, por todo aquello que de pronto sea para usted una necesidad. Queremos estar orando por usted. Así de que comuníquese por Facebook o comuníquese por WhatsApp o por teléfono y con mucho gusto nosotros lo vamos a atender. Bien, vamos a comenzar el devocional, pero vamos a comenzar orando al Señor. Así es de que le pido el favor de que por un instante cierre sus ojos y vamos a orarle al Padre. Padre Celestial, en este momento nos colocamos delante tuyo, Señor Jehová Dios, reconociendo que tú eres nuestro Jehová, el gran yo soy, que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará, que tú eres el Shaddai de nuestra vida, que tú eres el todo suficiente, que tú eres el Dios que realmente nos extiende la mano en cada momento, nos anima, nos motiva a que estemos animados completamente porque tú eres nuestro Dios y porque con la diestra de tu justicia, tu palabra dice que tú nos esfuerzas, que tú nos defiendes, que tú estás con nosotros, que aunque pasemos por las aguas no nos ahogaremos, que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, que nosotros podemos estar seguros de que tú nos has tomado de tu mano derecha, nos llevas de tu mano derecha y todos los días podemos escuchar tu voz que nos dice, no te preocupes, yo te ayudo. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias por interceder por nosotros. Gracias porque todos los días tú eres quien nos muestra el camino. Gracias porque tú eres quien nos consuela, nos abraza. Tú eres aquel que direcciona nuestra vida y el que intercede delante del Padre con aullidos indecibles, dice tu palabra,
para que nosotros seamos ayudados por ti. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Dependemos de ti, queremos seguir dependiendo de ti. Padre, qué bonito es poder saber de que te tenemos aquí única y exclusivamente a la vuelta, Señor, de una oración en la cual nuestro corazón se puede abrir y contarte a ti todas las cosas, porque tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro Redentor, aquel que dio su vida por nosotros para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo. Bendecimos hoy a toda la familia, Señor, de Aposento Alto Gemir. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que bendigas al hombre, cabeza de hogar, a la mujer, ayuda idónea, a los jóvenes, Señor, emprendedores, a aquellos que están estudiando, a los niños que también están estudiando, Señor, que seas tú en medio de la familia, prosperándolos, multiplicándolos, dándoles fuerza, Señor, y colocando dones, talentos y capacidades para que salgamos todos adelante en este tiempo de dificultad. Gracias, Padre, porque no ha faltado el alimento, porque no ha faltado el vestido, porque no ha faltado el calzado, porque tú nos das un techo, Señor, en la cual protegernos, una cama donde dormir, donde descansar. Gracias, Padre, por los ojos, por el cerebro nuestro, porque todo nos funciona bien, los 5 sentidos, podemos ver, oír, respirar, palpar. Señor, podemos nosotros tener la seguridad de que tú eres el Dios que quiere que nosotros tengamos salud, todos nuestros pulmones, nuestro sistema sanguíneo, nuestro corazón, nuestro hígado, los riñones, Señor, todo nuestro aparato digestivo, los huesos, los tendones, Señor, los músculos, nuestras piernas, nuestros brazos, todo funciona excelente, Señor. Y aquel que no está, Señor, de pronto teniendo esta funcionalidad, tú lo cuidas, porque tu palabra dice que tú eres quien nos da salud, tú mulles la almohada del enfermo, tú eres quien nos levanta, tú eres quien nos colocas esperanza y motivación en nuestra vida. Gracias, Padre, por ser el pan de vida. Hoy, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, nos dé luz a nuestro entendimiento para que al leer tu palabra, hoy, Señor, en este devocional, venga tu palabra y simiente aún más nuestra vida, que nos permita estar pegado a ti y que lo que hoy estudiemos, Señor, nos ayude a ser mejores hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, mejores hijos tuyos, mejores seres humanos. Padre, gracias. Te damos a ti la honra y la gloria, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por estar conectados. Bendigo la vida de cada uno de quienes están en este momento conectados. Y para mí es una gran bendición poder estar delante de ustedes. Es un privilegio. Gracias por poderme también rendir y brindar este privilegio. No es Dios el que lo coloca, pero qué bendición de que ustedes estén ahí conectados junto con nosotros. Bien, hoy quiero hablarles de algo que es muy importante que podamos entender. Nosotros a veces leemos en la palabra cosas, frases sobre todo, que hay veces que como que no quedan, que son bien entendidas, o las entendemos porque las leemos, o sea, conceptualmente lo entendemos, pero no sabemos a qué se refería. Voy a comenzar leyendo la palabra del Señor y usted acompáñeme, porque este relato está tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. En 2 de esos libros está bastante amplio y en uno de los evangelios está más resumido, pero vamos a leerlos todos para colocarnos en situación, para colocarnos en el escenario de donde está pasando. Abra su Biblia en Mateo capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1. Aquí habla de la tentación de Jesús. Y dice así la palabra del Señor desde el versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién fue llevado al desierto? Jesús. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Él acababa de bautizarse y el Espíritu lo toma y lo lleva al desierto. Y dice claramente con qué motivo lo lleva. Dice el mismo texto, para ser tentado por el diablo. ¡Wow!
Qué bendición, aquí ya podemos entender muchas cosas, muchas de las situaciones que a nosotros a veces nos pasan, que no nos gustan mucho, porque a quién le va a gustar de que venga el diablo y nos tiente. Pues lógicamente a nadie le gusta, pero podemos entender por esta escritura de que cada uno de nosotros, después de que hemos determinado seguir al Señor Jesucristo, seguir la verdad que nos lleva a vida eterna, que es el creer en Cristo como Señor y Salvador, nos va a suceder esto. Por eso no se extrañe que cuando usted anunció en su casa que usted ahora era cristiano y quería llegar a entender de que las cosas iban a cambiar en su vida, y le presentó a no solamente a su familia, sino a todo el mundo, de que usted ya iba a ser una persona diferente, no se extrañe de que la gente lo rechace, de que las personas lo aparten, de que las situaciones de su vida cambien y se vuelvan un desierto. Es lo primero que debe suceder. Sucedió con el Señor Jesucristo, va a suceder con nosotros. Sigamos leyendo, versículo 2 de Mateo 4. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Es apenas lógico. El ayuno que hacía el Señor Jesucristo y que se hacía en este tiempo no era un ayuno como el que hoy en día nosotros como humanos hemos inventado. Nosotros le decimos ayuno a abstenernos del alimento y como que querer llegar a hacer otras cosas o mostrarnos delante de la gente. No. El Espíritu Santo de Dios lleva al Señor Jesucristo al desierto y Él ayuna por 40 días y 40 noches. Total, completo. Pues lógicamente dice, tuvo hambre. Pero vean lo perspicaz del enemigo, del diablo. Porque vean lo que dice. Y vino, el versículo 3 dice, y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. El diablo siempre va a venir a nuestra vida cuando nosotros estemos débiles, no solamente físicamente, sino también que hayamos colocado la determinación, como lo dije, de poder seguir al Señor. Aquí el Señor Jesucristo estaba débil, tuvo hambre, y el diablo esperó a que tuviera hambre. ¿Para qué? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y fíjese que utiliza la misma estrategia desde Eva, queriendo colocar duda en nuestro corazón y en nuestra mente, le dice a Jesucristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Lógico, tiene hambre, él lo atacó de inmediato por ese lado. Si tú eres el hijo de Dios, pues dígale a estas piedras que se conviertan en pan. Pero vea la respuesta maravillosa, y ese es el punto central que quiero llegar para tocar el tema del devocional en el día de hoy. Dice el versículo 4, y respondió y dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo respondió y dijo, escrito está. Viene que la primera respuesta a una tentación directa del diablo, el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que utiliza diciendo? Escrito está. Preguntas para nosotros que somos muchísimo más inferior que el Señor Jesucristo. ¿Estamos tan preparados como para poder llegar también cuando se nos presenten los momentos de tentación, poder decirle a estos momentos de tentación, escrito está? Porque cuando usted dice escrito está es porque conoce lo que está escrito. ¿A qué me refiero con esto? Por eso es, y vuelvo y digo, ustedes dirán, pero este pastor sí es cansón. Se lo diré siempre. No hay cosa más importante en nuestra vida que todos los días leer la palabra del Señor y estudiarla. El Señor Jesucristo aquí nos da a nosotros una suficiente razón. Él es tentado por el diablo en un momento de debilidad, cuando él tenía hambre, y lo tienta de tal manera que le dice, oiga, si usted es el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Era lo más lógico que podría suceder. Como muchas veces nosotros decimos, ay, caí porque es que, ay, no, es que usted no sabe, es que, no. Jesucristo no inventó aquí ninguna disculpa. Jesucristo lo que dijo fue, y contestó muy solemne
y con una autoridad como la que él es, el Hijo de Dios, y contesta, escrito está. ¿Lo sacó de dónde? De la Biblia. Él leía las Santas Escrituras. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento, o sea, lo que se llamaba para ellos la ley y los profetas. La ley, que es todo el Pentateuco, todo la ley que se le dio por parte de Dios a Moisés. Y los profetas, ¿cuáles son los profetas? Pues los profetas antiguos, los mayores y los menores. Y eso era lo que leía el Señor Jesucristo y lo mantenía a él fuerte, lo mantenía a él excelentemente bien, directamente de pie delante de Dios. Y vea lo que le responde el Señor Jesucristo. Escrito está. Él utiliza algo que leyó, algo que sabía que estaba escrito en el Pentateuco. Vea cómo le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una expresión maravillosa, mis amados hermanos. No solo de pan vivirá el hombre. Y nos deja otra enseñanza. Óigame, si no vamos a vivir únicamente de pan, entonces también de qué viviremos. Y ahí lo contesta. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Bien, ese libro hermoso que tiene 66 libros internos y que usted y yo conocemos como la Santa Palabra de Dios llamada la Biblia. Ahí es donde se manifiesta precisamente toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué quise leer Mateo 4? Porque en Lucas 4 está relatado de igual manera. Se lo voy a leer. Es únicamente 4 versículos. Lo leemos y pasamos a la explicación. Jesús lleno del Espíritu Santo, dice Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo, porque se había acabado de bautizar, volvió del Jordán, donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto lo está verificando. Versículo 2. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. ¿Cuánto comió? Nada. Eso es un ayuno. Y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales, o sea, pasados los 40 días, tuvo hambre. Vuelve y lo repite exactamente igual. Entonces el diablo le dijo, mire cómo lo describe aquí, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, versículo 4, respondiendo le dijo, escrito está, verificando que realmente esto fue un hecho real. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Y en el libro de Marcos, que es el que está más reducido el relato, está en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, dice cortamente, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. ¡Wow! Ya sabemos que hay en el desierto. Fieras. Pero también hay ángeles, qué hermoso. Eso es lo que debemos de comenzar a comprender. Los desiertos no son malos, los desiertos son buenos, mi hermano. Pero vamos al tema. Entonces, yo quiero hoy hablar de qué significa que no solo de pan vivirá el hombre. Esta es una buena pregunta bíblica que hoy yo quiero responderle a toda nuestra audiencia, a todo aquel que está hoy conectado. Y qué bendición que usted esté conectado, porque va a poder entender qué significa que no solo de pan vivirá el hombre. Bien, el Evangelio de Mateo y todos los demás evangelios narra que el Espíritu Santo llevó entonces a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Esto es la narrativa. En este contexto de lo que nosotros hemos leído, donde Jesús lo que hace es que cuando él dice escrito está, lo que él está citando es un versículo de Deuteronomio, del Pentateuco. Yo quiero que usted sepa eso. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, vea lo que dice.
Jesucristo lo había leído, Jesucristo se le quedó eso aquí y con eso fue que él se defendió de la tentación. Dice Deuteronomio 8, versículo 3. Él te humilló, refiriéndose a Dios. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías. Ahora vamos a hablar del maná también. Ni tus padres habían conocido, para hacerte entender. O sea, Dios permitió que el pueblo aguantara hambre, pero les dio maná, alimento que ellos no conocían. ¿Para qué lo dio? Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y esto es maravilloso porque entonces usted y yo vamos a entender tres cosas. Uno, Jesucristo cuando dice, escrito está, nos da a entender de que Él, al igual que usted y al igual que yo, o como lo hacemos hoy en día, fíjese que estoy hablando positivamente, al igual que usted y al igual que yo, que leemos la Biblia, Jesucristo también la leía. En ese tiempo la ley y los profetas. Y la conocía, porque Él con eso es que se defiende de la tentación del diablo. Dos, utiliza un libro que es el libro que significa la segunda ley. ¿Por qué la segunda ley de Deuteronomio significa segunda ley? Porque acuérdense que en Éxodo se lo había dado y cuando Moisés bajó y vio al pueblo pecando, las primeras tablas las lanzó y destruyó a un poconón de gente de su propio pueblo, porque estaban pecando, idolatrando a un becerro de oro. Entonces en Deuteronomio significa eso, la segunda ley. ¿Por qué? Porque Dios volvió a escribirle. Le colocó la tarea a Moisés de conseguir las piedras y llevarlas, y él le volvió a escribir la ley. Pero entonces Jesucristo leía la Biblia, leía el Pentateuco, lo que se conoce hoy en día como la Torá de los musulmanes. Deuteronomio, está citando el texto de Deuteronomio 8:3, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y ahora sí, entremos y veamos, ¿qué significa esta frase? Póngale atención. Para empezar, vamos a recordar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso nos dice la palabra. En Juan 1:14 dice la palabra del Señor, el verbo, o sea, la palabra que es Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde Juan 1:14 nos dice lo que Jesús es. Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. En Colosenses 2:9, podemos verificar esta verdad. En Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad de Dios reside corporalmente en Él, en el Señor Jesucristo. O sea que no podemos decir de que Jesucristo no es parte de la deidad. Acuérdese, Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted y yo somos trinitarios. Trinitario significa que creemos en un Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu. Así es de que al creer esto, estamos viendo el accionar de un Señor Jesucristo que es verdadero Dios, tiene toda, como dice el texto bíblico, en Él reside corporalmente la plenitud de la deidad, pero también es verdadero hombre porque fue nacido de una mujer virgen y que fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en su humanidad, Él es también verdadero hombre y verdadero Dios. Después de 40 días en el desierto, dice el relato que tuvo hambre. Satanás vio esto como una oportunidad, mis amados hermanos, para poner tropiezo al Señor Jesucristo, para ponerle tropiezo, para tentarlo, llevarle a mostrar su poder y satisfacer la necesidad que él tenía en aquel momento, que era la de ¿qué? La de comer.
dice que él tuvo hambre. Y dice, y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Era lo más lógico que podía suceder. Jesús fue tentado después de no comer durante 40 días. Ni siquiera langostas, como si las comió Juan el Bautista, ni tampoco miel silvestre. Recuerden, dice la palabra en Mateo 3:4, y él, Juan el Bautista, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida en el desierto, porque Juan el Bautista moraba en el desierto, la comida de Juan el Bautista eran langostas, o sea, saltamontes, de esos grillos grandes, y miel silvestre. Eso era lo que comía Juan el Bautista. Y el Señor Jesucristo no comió ni siquiera eso, ni miel silvestre, ni langostas. Nada. Él estaba solo. Jesucristo estuvo solo, hambriento, y físicamente, ¿cómo estaría después de 40 días? Débil, lógicamente. Ahora yo veo aquí lo contrario. Para mí yo veo lo contrario. Qué gran fortaleza nos muestra el Señor Jesucristo resistiendo ¿a quién? Al diablo mismo. Está resistiendo al diablo en persona. A cada tentación que leemos nosotros en Mateo 4, Jesús responde con la frase, escrito está. Citando Deuteronomio 8:3, con una manera de relacionar su tentación al peregrinar del pueblo de Israel por el desierto. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es muy importante que lo sepamos. Como les digo, en Deuteronomio vemos cómo Dios sustentó. En Deuteronomio usted puede encontrar el relato de cómo Dios sustentó a su pueblo con un alimento desconocido que Él hizo caer del cielo. El propósito era que Israel aprendiera a vivir de todo lo que viene de la boca de Dios y no solamente de lo que provee el hombre. Así es de que está hablando también de que nos recuerda esto, de que el pueblo de Israel fue alimentado con un alimento que se llamó maná. ¿Qué era el maná? Y cómo esto nos apunta también al Señor Jesucristo. ¿Qué importancia tiene para nosotros, para usted y para mí como cristianos el maná? En los días del éxodo del pueblo de Israel, el término maná es una transliteración, mis amados hermanos, del griego manna, M-A-N-N-A, manna, que proviene del hebreo man, expresión cuyo significado es impreciso, pero sin embargo algunos eruditos han sugerido que esta frase quiere decir ¿qué es esto? Así como suena, ¿qué es esto? O sea, maná significa ¿qué es esto? Lo que dijeron los israelitas cuando vieron la provisión de Dios. O sea, cuando ellos ven que comienza a caer maná, leámoslo en Éxodo 16, versículo 15, dice de esta manera, al verla, o sea, al ver el alimento, los israelitas se dijeron unos a otros, quedó aquí el relato bíblico, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Maná. Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Es el pan que el Señor les da para comer. Este alimento especial, mis amados hermanos, venía acompañado de algunas instrucciones. Cuando Dios le dice a Moisés que va a mandar este alimento, venía acompañado de algunas instrucciones importantes que debían de tener cuidado los israelitas. La primera instrucción era, debía de recoger el maná cada día. Cada día. O sea, hoy cae, usted salía a recogerlo. Segundo, no debían almacenar el maná para el día siguiente.
porque así hay muchos, ¿no es cierto? Yo creo que si Dios en este momento nos mandara el alimento del cielo, habría muchos que quisieran como llegar a coger bastante para poder aguardar para mañana. Por eso el guardar para mañana, bueno, dependiendo si usted es un buen administrador de recursos, ok. Pero en cuanto a este alimento específicamente, la segunda instrucción de Dios era, la primera, recoger el maná cada día. La segunda, no debían de almacenar el maná para el día siguiente, no debían de hacer almacenaje. Y la tercera instrucción que Dios dio es el sexto día recogerían, sería el único día que recogerían una doble porción, pues se supone que como uno tiene que descansar un día, ellos descansarían el séptimo día, ya que ese último día no habría maná del cielo. Aún Dios descansó, cosa que usted y yo deberíamos de tener en cuenta, porque hay muchos que no descansan, son esclavos del trabajo y quieren trabajar y trabajar, pero pastor, mire, en tiempo de pandemia, mire, hermano, Dios está mandando maná del cielo desde ese tiempo, nunca va a dejar de mandarlo. La palabra del Señor dice, joven fui y ahora que estoy viejo no he visto justo desamparado ni hijo de Dios que mendigue el pan. Así es de que no desconfiemos de Dios. Dios tiene para nosotros alimento ya reservado. Entonces, vuelvo a recordar las 3 instrucciones del maná. Dios dijo, deben recogerlo cada día. Segunda instrucción, no almacenen el maná para el día siguiente. Y la tercera instrucción, solamente el sexto día recogerían una doble porción porque descansarían el séptimo día. El día 7 era el día que se descansaba. Bueno, ahí están las instrucciones dadas. Pero a pesar de toda la claridad de las instrucciones, ojo a esto, leemos en los versos 20 y 27 que los israelitas no obedecieron a Moisés. ¿Se parece eso a algo de hoy en día? ¿Cierto? Mire que yo lo veo por el lado también de lo que es la pandemia. ¿Cuántas instrucciones nos ha dado a nosotros el Ministerio de Salud? ¿Cuántas instrucciones nos ha dado a nosotros el Ministerio del Interior? La presidencia, la gente que debe andar con tapabocas. Pero hermano, hay una desobediencia tremenda. Desde ese tiempo que Dios brindaba el alimento, el pan, como dijo Moisés, este es el pan que Dios les envía. Y Dios había dado tres instrucciones nomás. Pero los israelitas no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. O sea, hicieron todo lo contrario. Se dedicaron, vieron que el maná caía del cielo y se dedicaron, como les digo, a recoger para guardar. Y Dios había dicho que no. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que este maná que fue recogido hoy para guardarlo para mañana, crió gusanos y se pudrió. Cuando nosotros desobedecemos las instrucciones de Dios, realmente en nuestras vidas puede ser que suceda lo mismo. Para mí una tipología de criar gusanos es de que muchas cosas se nos enmohecen y ni siquiera las usamos. Y esto de que se pudrió quiere decir de que hay muchas cosas que nosotros guardamos para después que ya cuando las vamos a utilizar están dañadas. Así es de que deberíamos de ser obedientes a Dios. Y en el séptimo día, para colmo de males, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. O sea, volvieron a desobedecer. Entonces el sexto día, que sí era el día que debían de recoger doble porción, entonces algunos frescos no lo hicieron y al otro día salieron a recoger para comer y no encontraron nada. Qué bueno es que nosotros aprendamos a tener oído a las instrucciones de, como dice el Señor Jesucristo, de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Pero hay veces que nosotros, escuchando aún lo que Dios nos dice, no hacemos caso. Y no debería ser así, mis amados hermanos. Bien, sigamos hablando del maná. La provisión del maná entonces era diaria, no semanal ni mensual. Porque el Señor quería, ojo a esto, el Señor quería enseñarle a su pueblo Israel, como a usted y a mí hoy en día también. Hoy, a nosotros también nos quiere enseñar Dios esto. Que más allá, lo que quiere enseñar Dios es que más allá del alimento físico, que lo tenemos asegurado, según también lo dice la Biblia, la mayor necesidad, mis amados hermanos, que tiene el ser humano, que tiene el Hijo de Dios, que tiene el hombre en esta vida, en medio de este desierto, ¿cierto?, de cosas que están pasando, es una relación íntima que dependa de Dios. Recuerde lo que ayer el Señor Jesucristo nos decía en Juan: apartados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos saber que Él es el Señor, que Él es el dueño de nuestra vida, que es nuestro proveedor. Y debemos conocer que Él es nuestro Dios. Él no está jugando a ser Dios. Él es nuestro Dios. Esa fue entonces la razón por la cual Dios llevó a Israel al desierto y no directamente a la tierra prometida. Porque Él, pues lo vuelvo a decir, Dios necesitaba enseñarle al pueblo de Israel, como necesita también hoy enseñarnos a nosotros, que más allá del alimento físico y la mayor necesidad de nosotros, que el ser humano, que el hombre tiene en esta vida, es una relación íntima con Dios y depender de Él. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender de que esa fue la razón también por la cual Dios, en vez de llevarlos de una vez a la tierra prometida, los llevó por el desierto para arriba y para abajo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el ser humano, usted y yo, necesitamos aprender las lecciones que Dios quiere para que nosotros tengamos un carácter de vida como es lo que Él desea. En el versículo 4 dijo: yo haré llover pan del cielo para ustedes. Y esta es una realidad. Yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¡Wow! Hoy en día también está sucediendo esto. Dios hace todos los días llover pan del cielo para nosotros. Y es una realidad, mis amados hermanos. Yo estoy convencido de que usted también es un hijo de Dios, una hija de Dios, que puede dar testimonio de la provisión sobrenatural que Dios hace para nuestras vidas. Él hace llover pan del cielo para nosotros hoy en día. Y por eso Él dice: el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Acuérdense en lo que dice una oración que enseñó el Señor Jesucristo y que la humanidad la repite y la repite y la repite, pero a veces no entienden lo que están repitiendo. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Danos, ¿cuándo? Hoy, nuestro pan de cada día. No dice: danos hoy la provisión para mañana, para la otra semana y para el mes. No. Cada día trae su afán. Y si es provisión del cielo, ya Dios dijo: yo haré llover pan del cielo para ustedes. Y el pueblo lo que tenía que hacer era salir y recoger diariamente la porción para cada uno. Y dice Dios, le agrega: para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y qué bonito esto, porque es así como también Dios nos prueba nuestros corazones, nuestra fe. Si nosotros estamos andando o no estamos andando de acuerdo a las normas, preceptos, leyes, mandatos y principios de la palabra del Señor. Porque es que lo que pasa es que dice la frase completa del Señor Jesucristo cuando habla de esto. No solamente de pan vivirá el hombre, sino que
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de recordar muy puntualmente. Después en la historia, al reflexionar sobre la experiencia del Éxodo con el pueblo de Israel, Moisés instruyó a la siguiente generación. Cuando ya nacieron los hijos de los que él llevaba por todo el desierto, la nueva generación, él los instruyó. Y llega y les dice en Deuteronomio 8:2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído y el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Todo es coherente. Y hoy en día, ¿cómo lo podemos aplicar? Mis amados hermanos, nosotros debemos de acordarnos también por todo el camino por donde el Señor, nuestro Dios, nos ha traído en este mundo, que es un mundo de desierto, en donde hay muchas tentaciones, en donde hay muchos peligros, y debemos acordarnos de dónde Dios nos sacó, de qué nivel de esclavitud. Yo soy uno que con mucho respeto lo digo siempre. Yo le doy gracias a Dios porque yo no soy el mismo que hace 25 años Él rescató de este mundo. Cuando Él me rescató de ser esclavo de vicios, de maldades, de mentiras, de engaños, de traiciones, de fornicación, de adulterio. Cuando yo estaba en el mundo, eso yo no lo quiero volver a vivir. Entonces, si yo quiero mirar lo que Dios está haciendo conmigo, debo hacer lo que Él les dijo al pueblo de Israel. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Yo tengo 59 años, voy para el 6º piso. Y hasta el día de hoy le seguiré dando gracias al Señor porque Él me ha traído por un camino en donde hoy en día puedo decir, gracias Padre, porque mi único y especial objetivo eres tú, obedecerte, serte fiel a tus mandatos. ¿Y para qué muchas veces nos tenemos que acordar? Dice la Biblia que Dios cuando nos trae por ahí, Él no oculta nada, Dios es intencional. Dice que al pueblo de Israel lo humilló y lo probó. A nosotros también nos va a humillar y nos va a probar. ¿Y sabe qué? ¿Sabe para qué lo hace? Dice a fin, y ahí mismo la palabra dice, a fin de saber lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué tienes tú en tu corazón? Acuérdese de la enseñanza del Señor Jesucristo central para los discípulos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces cuando usted hable, ya puede comenzar a identificar de qué está lleno tu corazón. Y vuelvo y redundo en la enseñanza principal mía. Lea la palabra, estudie la palabra para que lo que haya en su corazón sea lo que usted hable. Y cuando Dios te pruebe, cuando Dios te humille, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Veamos la prueba de fe que Él nos está colocando, porque es que esto lo hace Él para saber lo que hay en nuestro corazón. Si guardamos o no guardamos sus mandamientos, si realmente lo que leemos en la palabra del Señor lo estamos viviendo o no, porque pues qué gracia es, y yo coloco este ejemplo, que la Biblia nos dice no mentirás, y entonces nosotros queramos inventarnos mentiras blancas, amarillas, pequeñitas, grandes. No, mi hermano, el término dice no mentirás. Por lo tanto, si yo leo en la Biblia y aprendo de que Dios no quiere que yo mienta, pues ¿en qué me debo de esforzar? En no mentir, nada más. Y entonces cuando Él ve en nuestro corazón lo que hay y si guardamos o no sus mandamientos, Él va a cumplir todas sus promesas. Y las bendiciones de Dios, como dice la palabra, van a venir detrás nuestro. Todas van a venir detrás nuestro. Cuando a Israel le faltó la comida, entonces, ¿qué hicieron ellos? Algo que nunca debieron de haber hecho porque eso Dios lo castiga muy, muy, muy feo. Dice que entonces el pueblo murmuró
y Dios le proveyó el alimento. Pero vea, Dios nunca va a dejar de proveernos. La palabra del Señor dice que aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni tampoco es un hombre para que mienta. Pero con esa comida venía una lección aún mayor con la que Él les proveyó. Dice la palabra en Deuteronomio 8:3, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó. Vea lo que dice, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido. Moisés enseñando a las nuevas generaciones, dice, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Ese fue el verdadero propósito por el cual Dios envió maná, mandó el alimento en el plan de Dios para su pueblo. Y según lo que dice Éxodo, apunte este versículo, Éxodo 16:35, dice, los israelitas comieron el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Esa sería la última vez que aquellos hombres verían el maná caer del cielo, físicamente hablando, el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento nos ayuda a entender mejor el propósito de aquel alimento. Porque cuando habla del verdadero pan de vida, y aquí nos transliteramos al Nuevo Testamento, y pásese al Nuevo Testamento, en Juan, capítulo 6, el Evangelio de Juan, es el capítulo más largo del Nuevo Testamento. Es el más largo. Ese es igual que en el Antiguo Testamento el Salmo 119. Pero Juan 6, es el capítulo más largo del Nuevo Testamento. Y allí vemos nuevamente a personas que estaban como hambrientas. El contexto de este pasaje son dos escenas memorables. Primero, la alimentación de los 5,000 por parte de Jesucristo. Y otro milagro no tan público cuando Jesús camina sobre el agua. ¿Para qué nos sirve esto? Luego de que las multitudes lo siguen a Jesús con insistencia, Jesús les habla directa y profundamente. Y les dice en los versículos 26 y 27, en verdad les digo que ustedes me buscan, dijo Jesucristo, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Jesucristo era así. A mí me fascina Jesucristo, el que confronta. No lo hace con ninguna maldad, lo hace con la finalidad de que nosotros aprendamos. Y Él está diciendo a la gente, yo en verdad les digo que ustedes me buscan no porque hayan visto las señales. Y por eso es que yo digo, un milagro no convierte a nadie. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que Dios ha hecho milagros en nuestra vida? No solamente de salud, sino económicos, de circunstancias y de situaciones que teníamos. Pero los milagros no convierten el corazón. Ahí lo dice el Señor Jesucristo. Ustedes me buscan a mí no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Tremenda frase de Dios. Y Él dice, trabajen no por el alimento que perece. O sea, trabajemos no por el alimento con que todos los días nos alimentamos, el almuercito, la comida y el desayuno, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Trabajemos todos los días, esforcémonos en leer la Biblia, en comprenderla, pidámosle al Espíritu Santo de que Él nos dé luz a la revelación. En Juan 6 observamos que Jesús le revela a las multitudes que las señales apuntaban a Él. Y luego leemos, vea cómo dice Juan 6, desde el 30 al 35, dice, les dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Así es la gente hoy en día. La gente, hasta a usted, yo sé que a usted y a mí nos han pedido señales. A ver, pero ¿qué señal puedo yo tener para yo creer en Dios? Porque la gente se le olvida lo que Dios hace con nuestras vidas. Y dice, ¿qué obras hace? Le dijo la multitud.
Y dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Ellos se acordaban. Como ellos eran descendientes, eran judíos y eran descendientes, sus padres les habían contado que cuando el pueblo de Israel habían salido al desierto, Dios los alimentó con maná, y ahí les dice, Dios les dio a comer pan del cielo. Entonces, vea lo que Jesús les responde. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo. No es su compadre el que le va a solucionar los problemas. No es el banco. No es que a usted le caiga una bolsa llena de oro. Es lo que Jesucristo está diciendo. En verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y aquí dice claramente, Señor, danos siempre este pan, le dijeron ellos. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Mis amados hermanos, esta es una de las enseñanzas, yo digo, centrales que uno debe tener en su corazón, en su mente, para nuestro diario vivir. Porque muchas veces nosotros nos comportamos como ese pueblo malagradecido, que de hecho, sea dicho de paso, usted y yo conocemos hoy en día por la palabra, que los que atravesaron el desierto no entraron a la tierra prometida. ¿Y sabe por qué, no es cierto? Por murmuradores, por desobedientes, porque sencillamente eran idólatras y porque nunca obedecieron de corazón para Dios. Y qué hermoso que aquí podamos nosotros ver que el Señor mismo les está diciendo, primero le habla a las multitudes, cuando Él estaba hablando, el Señor Jesucristo, a las multitudes, les dice, oiga, ustedes a mí no me siguen por las señales que yo hago, ustedes me siguen es por el pan que ustedes comen de mí. Qué tremendo. Y después más adelante, ellos queriendo justificarse, porque todo aquel, y vuelvo a decirles, que se justifica es porque está ocultando ya algo. Y es una realidad. Ellos le dicen, ¿qué? ¿Qué pues haces tú como señal? A ver, entonces si usted dice que es ese, díganos qué señal va a hacer, qué milagro va a hacer, qué obra va a hacer. Y él mismo le dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y Jesús les dice, les dio a comer pan del cielo. Pero ellos pensaban que era Moisés, y Dios, el mismo Señor Jesucristo, les hace la diferencia. No fue Moisés, fue mi Padre Celestial. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y le da vida al mundo. Y él mismo se comparó. Y entonces ellos al escuchar esto dijeron, uy no, entonces denos de ese pan, siempre. Y Jesús les responde, yo soy el pan de la vida, el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida, apréndase eso. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Mis amados, ahora cuando volvemos al relato de Éxodo, entendemos entonces que el maná apunta a Dios, apunta a Cristo Jesús, quien es el verdadero pan del cielo. Esa es la verdad, la verdadera y más grande provisión que Dios da a sus hijos. A la luz del Nuevo Testamento podemos decir que la última vez que descendió el verdadero maná del cielo fue con el primer advenimiento de Jesús. Y hoy estamos a la espera de su regreso. Por eso nunca deje de orar y de decir, Jesús, ven pronto, ven pronto. Entonces hemos estudiado, mi hermano, cómo en Deuteronomio vemos que Dios sustentó a su pueblo con un alimento desconocido que Él hizo caer del cielo. Y el propósito era que Israel aprendiera a vivir de todo lo que venía y lo que viene de la boca de Dios, como lo dice Deuteronomios 8:1 al 3. Por tanto, las palabras que Jesús responde a Satanás hoy resuenan en nuestro corazón y en nuestra mente, y nos enseñan que nuestra confianza no debe estar en la provisión, en el alimento o el pan, ni siquiera en el pan milagroso,
sino en Dios y su palabra. En Dios y su palabra. Cada palabra que sale de la boca de Dios está contenida precisamente en la palabra del Señor, en los 66 libros. Está vertida, está derramada en las escrituras santas y preciosas de la Biblia. Todo le revela a Él. Esa revelación de sí mismo es el verdadero alimento que durará para siempre, mis hermanos. Dios le ha dado a todos los seres humanos una fuente de alimento verdadero para el alma. Y ese es su Hijo Jesucristo. La palabra encarnada, Dios, el Hijo. Él es el pan del alma. Y el que se alimente de ese pan, dice la palabra del Señor, vivirá para siempre. Eso lo dice Juan, capítulo 6, versículo 58, con el texto que quiero terminar. Dice, este es el pan que descendió del cielo. Se está refiriendo a Jesús. No como el que los padres, o sea, no como el que los padres, los antepasados de Israel, los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Así es de que yo quiero invitarlo a usted hoy. Nosotros necesitamos alimentarnos, mis amados hermanos, diariamente y compartir el pan de vida para saciar el hambre espiritual de este mundo. ¿Cuánto de la Biblia lee usted al día? ¿Cuánto de ella estudia para que se anide, para que se alimente su corazón y ahora lo que salga por su boca sean las palabras de Dios? Porque recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo. Si eres hijo de Dios, le dijo Satanás, ordene estas palabras que se conviertan, a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesucristo lo que hace es que le contesta, escrito está, que usted y yo a partir del día de hoy, porque nos alimentamos del verdadero pan que viene del cielo, podamos contestarle a todas nuestras tentaciones en esta vida. Escrito está, que sepamos en nuestro corazón lo que la Biblia dice de cada cosa. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, porque ya lo comprende usted, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabamos al Señor, alabamos y santificamos y le damos gracias por su palabra, por la Biblia, porque Él es el que nos enseña día a día a que podemos estar llenos, nuestro corazón llenémoslo todos los días de la bendita y hermosa palabra de Dios, para soportar todo el acecho del enemigo y poderles decir, escrito está. Y que Él entienda que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo que este mundo nos da, sino de la palabra, de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Toda la Biblia es la que contiene la palabra que sale de la boca de Dios. Mis amados hermanos, oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias. Bendigo tu santo y precioso nombre, Señor Jesucristo. Eres tú el pan de vida que descendió del cielo y ahora lo entendemos, Señor. Tú has venido ahora, tú mismo, físicamente, te despojaste allí de donde tú estabas, eras Dios y no tuviste en cuenta esto, te despojaste de tu divinidad para que ahora, Señor, podamos, desde que llegaste a este mundo, Señor, y has muerto en la cruz cumpliendo, Señor, el cometido y lo que fue la comisión que te entregó el Padre por amor de nosotros. Tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre, Señor, resucitaste y ahora nos estás preparando un lugar para nosotros y todas nuestras familias allí contigo en el cielo. Padre, gracias. Señor Jesucristo, gracias. Padre, entendemos que se hace realidad, que no solo de pan viviremos nosotros, sino que viviremos realmente de toda la palabra que sale de la boca tuya y que está contenida en la Biblia. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a leer tu palabra, ayúdanos a estudiar tu palabra, ayúdanos a llenar nuestro corazón
porque de todo lo que se encuentre en nuestro corazón, nuestra boca, Señor, lo hablará. Y permítenos predicar tu palabra ahora a muchos otros para que conozcan que tú eres el pan del cielo que nos ha enviado Dios para que nos provea de salvación, y que si creemos en ti, nunca más tampoco tendremos sed. Y qué hermoso, Señor, que entendiéndolo, sepamos de que tú eres el que nos acompañas todos los días. Bendigo, Señor Jesucristo, a todos los que se han conectado. Bendigo a la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemí, toda su familia, sus integrantes, todo lo que son sus dones, talentos, capacidades, todos sus trabajos sean multiplicados. Señor, que encuentren salud en este momento, Señor, que sucedan milagros, salud, Señor, provisión para aquel que le hace falta, empleos para aquel que no lo tiene. Padre, que tú seas lo que llena todo en todo. Creemos en ti como ese pan que desciende del cielo y nutre y llena nuestra vida. Gracias, gracias, Papito Dios. Gracias, Señor Jehová Dios. Gracias, Espíritu Santo. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por conectarse. Gracias por estar ahí, pegados de la palabra. Compártala. Le pido el favor, mándesela a sus amigos, a sus contactos en Facebook. Ayúdenos a predicar también la palabra del Señor y que todos conozcan quién es el pan que descendió del cielo y que Dios nos lo ha enviado porque nos ama tanto, el Señor Jesucristo. Y así mismo lo estoy invitando para el día de mañana a las 9 de la mañana, otra conexión también con el Señor Jesucristo, con su palabra, el devocional matutino, y mañana por la noche la escuela bíblica, donde estamos estudiando el seminario de las características del liderazgo maduro. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Junto con mi amada esposa les decimos que los amamos y Dios bendiga sus vidas y los prospere tanto, que ustedes lo prediquen, lo testifiquen y lo amen más. Amén.